Buenas noches, noche del domingo por Teleradio América. Bienvenidos a su programa favorito, Municipalidad Global. Tenemos un invitado muy especial esta noche. Veamos de quién se trata. Arquitecto Ramón Aníbal Peguero Santana. Adquirió el título de arquitecto por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, en Santo Domingo, y el grado de especialización del programa de Máster de Arquitectura Tropical Caribeña de Lomé IV. Ha cursado estudios de doctorado en Sistemas de Información Geográfica por la Pontificia Universidad de Salamanca, Campus de Madrid, España, adquiriendo el título de Diplomado de Estudios Avanzados en Ingeniería de Software de Sistemas de Información Geográfica. Ha ocupado diversas posiciones de gerencia, consultoría y asesoría en materia de cartografía y sistemas de información geográfica para reconocidas organizaciones del Estado Dominicano, tales como el Instituto Cartográfico Militar, el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos y el Ministerio de Turismo. Posee una amplia experiencia en el diseño y producción de cartografía digital, análisis espacial en dibujo asistido por computadora, en modelado avanzado 3D de edificaciones y en levantamientos fotogramétricos con drones. Actualmente es docente de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en varias asignaturas de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y en la Escuela de Ingeniería Geomática. Forma parte también del profesorado de la Maestría en Teledetección y Ciencias de la Información Geográfica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es gerente fundador de la empresa Rizofora Estudio SRL, especializada en las áreas de arquitectura, planificación urbana y construcción, así como servicios de desarrollo e implementación de proyectos de cartografía y tecnologías de la información geoespacial para organizaciones públicas y privadas. En Municipalidad Global recibimos al arquitecto Ramón Aníbal Peguero Santana. Bueno, ya sabemos de quién se trata, el arquitecto Ramón Peguero. Ramón, bienvenido esta noche a tu programa Municipalidad Global. Gracias, Víctor. Agradezco mucho la invitación y me siento muy honrado de estar aquí. Ramón, el tema de esta noche es tema cartografía, geoespacial, pero yo quisiera que antes de empezar a desarrollar el tema, nos expliques qué es cartografía, qué se encarga esto. Bueno, la cartografía es el arte y la ciencia de elaborar los mapas, así simple y llanamente. Pero los mapas son para representar el espacio, el territorio, bueno, la superficie terrestre o parte de ella, para cualquier finalidad, diversas finalidades. ¿Qué importancia tiene esto para la actividad del día a día humana, de nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes? Bueno, es una pregunta que cualquiera te la puede responder, tú mismo. Cada día haces uso de la información geoespacial, con tu celular, con tu smartphone, en la computadora, cuando quieres llegar a un sitio. Ya eso es algo muy habitual, de decidir cuál es la ruta, saber dónde está ubicado algo, ir a casa de una persona, un amigo, a una reunión. Tú dices, bueno, haces la consulta y puedes llegar. Eso es una de las más cotidianas que tenemos hoy en día, gracias a las tecnologías de la información. Pero la cartografía tiene mucha utilidad para todos los actores de la sociedad, para tomar decisiones en función de la ubicación de las cosas. ¿Los orígenes de esto, dónde se remontan? Bueno, son antiquísimos. Desde las primeras civilizaciones tenían que hacer uso del territorio, de su espacio, y utilizaron la representación para poder entenderlo, incluso para poder comunicarlo de uno a otro. La evolución, entonces, de este término, ahora se utiliza geoespacial. ¿Es lo mismo? Sí, son cosas análogas. Nosotros tradicionalmente entendemos la cartografía de los mapas en papel, que así es como surge. Pero con el uso de las tecnologías de la información, ya se usa el término de información geoespacial. De geo, porque se vincula a la Tierra, y espacial, bueno, porque es del espacio. Entonces, toda información en sí, cualquier tipo de información, estadística o no, de alguna manera puede estar vinculada a una posición en la superficie terrestre. Y entonces por eso se le pone el término de información espacial. Información vinculada a una localización. Cuando se trabajaba en incipiente, en hacer los mapas, en la parte de cartografía, nosotros conocemos
instituciones, el Instituto Cartográfico Nacional, el militar, existen diferentes instituciones que están vinculadas a esta actividad. Pero cómo las personas que se sentaban a hacer mapas, los medían, ahora las tecnologías son diferentes. ¿Cómo pasó de eso a lo que estamos viviendo hoy? Bueno, pues sí, yo que trabajé un tiempo en el Instituto Cartográfico Militar, te puedo decir que cuando llegué había una serie de procesos bastante largos y bastante tortuosos y costosos también, con unos equipos enormes y complicados, con pedales, manivelas y todo eso. Pero ya al pasar con la tecnología de la información, usando computadoras, entonces los procesos se simplifican bastante. Luego hay otros desafíos, naturalmente, de conocimiento para poder aprovechar toda esta tecnología, pero realmente es más versátil. Se utilizan imágenes de satélite, las fotos aéreas también se digitalizan, entonces el procesarlas es más rápido. No hay que estar haciendo impresión, procesos químicos, etcétera. Y luego la interpretación misma de estas imágenes para sacar la información que se llama restitución, es también más fácil. Sabemos que muchas de las actividades humanas de hoy en día que son populares, que están en manos de civiles, empezaron en un aspecto militar estratégico por las guerras. ¿Es este uno de los casos? Sí, por supuesto. Hay quien dice que la guerra es la madre de todas las cosas. Y ciertamente la cartografía ha tenido muchos avances, el mundo de la cartografía, las tecnologías de la información geoespacial, como se llama hoy en día. El impulso lo ha tenido en función de los conflictos militares, ¿no? Del interés por defender el territorio. Porque para tú poder defender tu territorio, para protegerlo, tienes que conocerlo. Y la cartografía es fundamental. Entonces, muchos avances han sido en función de esto. El tema de las cuadrículas, de los mapas, tiene mucho que ver con la parte de la balística, el tema militar de las guerras. Entonces, sí. Cuando hablamos de tecnología ya vinculada a esta actividad, ¿de qué tecnología estamos hablando? Cambiamos ya de estos equipos de manivelas, como dices, de esta fotografía grandota, estos equipos. Ya la tecnología de hoy es diferente. ¿Qué tan diferente es? Sí, claro, porque ahora mismo tú, por ejemplo, esto de los restituidores, por decir algo, requería de una serie de balancear las imágenes para poder tú cuadrar todo, ¿no? Ya hoy con las tecnologías de la información, con las computadoras en sí, ya tú tienes algunos instrumentos más fáciles, unas gafas, quizá a veces hasta de realidad virtual, realidad aumentada, todas esas cosas te pueden funcionar. Las mismas pantallas de las computadoras vienen más preparadas. Entonces, hay una serie de tecnologías e instrumentos que facilitan el trabajo y lo hacen más ágil y más económico, más efectivo, más eficiente. ¿Por qué son estas herramientas? ¿Por qué entonces podemos decir que son importantes para el desarrollo de los municipios? ¿Por qué es importante tener esta actividad cartográfica, geoespacial, vinculada al desarrollo de los municipios? ¿Por qué es tan importante? Bueno, por supuesto, el tema de los municipios o gobiernos locales, como le llaman también, tienen un territorio que tienen que administrar, que tienen que planificar, tienen que conocer los recursos que disponen para hacer un uso idóneo de ellos, del espacio. Entonces, la información espacial, la cartografía como la conocemos usualmente, es fundamental para esto, para poder ubicar todo, para poder distribuir, para poder balancear las inversiones, para conocerlo mejor, sencillamente, es fundamental. ¿Esto lo maneja el Departamento de Planeamiento Urbano de los ayuntamientos? Sí, principalmente los departamentos de planeamiento urbano de los ayuntamientos son los que requieren este tipo de información. Necesitan tener capas de información de múltiples categorías. Tienen que tener información económica, información base, ¿no? de la infraestructura vial, de todo tipo de infraestructura de servicios, las utilidades. También tienen que saber dónde está cada quien, los diferentes usos de suelo, para poder entenderlo bien todo, entender las diferentes problemáticas que tienen que resolver. Los territorios de los gobiernos locales tienen unas fronteras. Entonces, creo que esto es determinante para saber hasta dónde llega, hasta dónde termina. Es importante, o quién se involucra en decir, hasta aquí llego,
quién en este caso tomaría esa decisión, porque a veces conocemos de conflictos que tienen algunos ayuntamientos, algunos territorios, porque están un poquito más allá de lo que le corresponde. ¿Esa actividad todavía se verifica de que esté así, que esté todo correcto? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Principalmente ha habido diferentes actores en eso. Y en lo que tengo trabajando con el tema de la cartografía ya varios años, algunas veces lo han hecho las agencias que producen cartografía, como el Instituto Cartográfico Militar, se ha encargado de alguna vez de esto. El Instituto Geográfico Universitario también ha trabajado con esto y ha elaborado muchos mapas importantes. Pero hoy en día se encarga de esto el Instituto Geográfico Nacional, de aclarar bien estos límites. Naturalmente, todo esto se hace de la mano con el marco legal que establece esos límites, que en algún momento, alguna vez han sido mejor o peor definidos, por decirlo así, ¿no? Y algunas veces esos conflictos surgen por esto, por algunas faltas de exactitud, de precisión en la definición. Cuando se escribe un decreto o una ley que establece algún límite, bueno, pues si no se hace de la manera adecuada o de la mano con los profesionales de la cartografía que tienen que establecer esto, entonces puede resultar ese tipo de problemas. Y es lo que ha pasado la mayoría de las veces. En algunos municipios o territorios en la República Dominicana, el conflicto radica por espacios, a veces hay áreas de influencia o de turismo o de actividad económica, comercial, de alto impacto, que le corresponde a ese municipio y discute que no, que es del otro, y entran en esos conflictos. Nosotros conocemos que el Departamento de Estadística o la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana tiene que ver mucho también con esos límites demográficos, vamos a decir, por la cantidad de personas que viven, y a veces se confunden. Conocemos municipios que tienen una calle de un lado, una manzana, y la otra manzana está del lado de un distrito municipal. En los conflictos que han surgido en los últimos años, que es natural, no es de ahora, no es propio, sino es histórico, siempre participaban diferentes instituciones. Ahora usted me acaba de decir que existía, o sea, que eso ha pasado de mano en mano. Antes, en momentos, ha tenido el Instituto Cartográfico Militar estas decisiones o estas vinculaciones para definir bien los límites territoriales. También el Instituto Cartográfico Universitario. Geográfico Universitario. Geográfico Universitario. Sí. No había escuchado de eso. ¿En qué consiste esto? Sí, sí, el Instituto... Mira, la historia de la producción cartográfica a nivel nacional ha tenido muchos cambios, ¿no? O sea, del pasado de mano en mano, como tú acabas de decir. Y realmente, inicialmente aquí la cartografía se hacía por temas militares, la cartografía moderna, vamos a decirlo así. Pero también en algún momento, por temas políticos, ha pasado a la mano del Estado y específicamente al Instituto Geográfico Universitario, por ser del Estado y por ser de la academia. Entonces tiene una reputación. Pero luego vuelve otra vez al cartográfico militar y luego ha vuelto otra vez al geográfico universitario. Entonces ha habido una sucesión de cosas. Pero el geográfico universitario ha jugado un rol muy, muy importante. Eso hay que reconocerlo porque la academia lo impulsa al perteneciente a la Universidad Autónoma de la UAS. Y realmente, pero con respecto al tema de los límites, a pesar de que pasa de una mano a otra, y hoy en día la responsabilidad la asume el Geográfico Nacional, y a pesar de que también la ONE también ha contribuido, como tú has dicho, la responsabilidad la tiene realmente el Congreso cuando determina los límites mediante las leyes. Mantenga la sintonía, regresamos muy breve con el arquitecto Peguero y vamos a seguir hablando de la evolución de la cartografía en la República Dominicana. Mantenga la sintonía.
Gracias por mantener la sintonía. Arquitecto, en la pausa estábamos hablando de la evolución de la cartografía dominicana. Usted nos estuvo hablando de lo importante que fue en un momento tener esta dinámica de trabajo de la cartografía en manos de la academia. Ahora estamos ya manejándonos un poquito más institucional, mucho más correcto, vamos a decir así, porque esto es un tema de Estado. Sobre todo porque planificación del territorio depende también mucho del contenido que tenga esta cartografía, estos estudios espaciales para planificar bien la gestión propia del territorio. Entonces, hoy tenemos el Instituto Geográfico Nacional que está liderando este tema. ¿A partir de cuándo está avanzado este tema? ¿Por qué estamos tan atrasados en el tema de la cartografía en la República Dominicana? ¿A qué se debe todo este cúmulo de temas pendientes? Bueno, las razones específicas no sabría decírtela de términos absolutos. Eso es un tema, digamos que más bien político. Sí, sí. Pero realmente ha habido esta cultura que tenemos nosotros a veces de la inmediatez, de no darle importancia a la planificación. Nos hace dejar de lado un poco el tema de los insumos necesarios para la planificación. La cartografía es fundamental para eso. Y esa falta de conciencia, digamos, es lo que yo entiendo que es lo que ha causado este rezago. Y claro, si no hay interés, no hay inversión. Y también el tema de que, bueno, sabemos que muchas veces la política, lo importante es lo que se ve. Entonces, la cartografía, la gente que imaginará que serán una serie de papeles que nadie va a ver. Correcto. Entonces, ¿qué interés puede tener? Pero ciertamente, si queremos tener una gestión efectiva, hace falta impulsar la cartografía, porque eso abre una puerta de posibilidades, o sea, un portal de posibilidades inmenso a muchos desarrollos. Es manejo de información. Y la información, dicen que entre el 70 y el 90% de la información que se genera en todos los aspectos tiene una vinculación a una localización geográfica. Entonces, imagínate, hoy en día se habla de Big Data y esas cosas. Entonces, tenemos que tener la información bien registrada, bien organizada, para poder sacarle provecho y poder tomar decisiones en función de conocimiento real. La base actualizada, la base cartográfica, no está tan actualizada como usted acaba de manifestar. Y nosotros tenemos conocimiento, obviamente, muy superficial del tema en cuanto a la actualización que tiene esto. Pero si comparamos del 1 al 5, ¿qué tan atrasados estamos? Tomando en cuenta que el 5 estamos perfectos y el 1 estamos muy mal. En actualización de la base cartográfica dominicana. Yo diría que estamos entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3. Entonces tenemos muchos desafíos que enfrentar. Sí, tenemos muchos desafíos. Hace falta, hay un largo camino que recorrer, realmente. Porque imagínate, hay países que ya están trabajando territorios inteligentes. Por ejemplo. Ciudades inteligentes. Pero la base de todo esto es información cartográfica actualizada. ¿Usted conoce algún ejemplo en la región que esté a ese nivel? Sí, claro. Mira, hay muchos países de Latinoamérica que están trabajando eso. De Estados Unidos no te voy a mencionar. No, ese está 100% actualizado por el tema de la tecnología. Permanentemente viven. Pero aún en Latinoamérica hay muchos avances en ese sentido. O sea, hay países en Chile, Argentina, Colombia, tienen bastante avance. De hecho, me atrevería a decir países incluso más pobres que nosotros, de Centroamérica, están más avanzados en cuanto a cartografía. El Salvador, por ejemplo, es un caso. Quizá no se deba por la actividad militar que estuvieron hasta hace unos años. Puede ser. Porque la paz a veces como que amema a uno. Eso definitivamente es así. Tampoco queremos que haya una guerra, naturalmente. No, jamás. Pero para nada, ningún conflicto. Pero ciertamente esos temas han impulsado bastante la inversión en cartografía. ¿Qué tan importante es esto para el tema de ordenamiento territorial? Bueno, o sea, tener esa información, pero ¿qué tan vinculante es para poder hacer una buena gestión en el ordenamiento del territorio? Claro, definitivamente es fundamental, es un insumo básico para el ordenamiento territorial, que es materia pendiente de República Dominicana. Sí, también todavía tenemos una ley pendiente de empezar a aplicar. Sí. Digamos que yo de toda la vida desde pequeño estoy escuchando eso del ordenamiento territorial y ya llevo unos cuantos años. Sí. Y realmente para tomar decisiones administrativas, de inversiones, de tomar decisiones de todo tipo, ¿no? Para mejorar
para sacar uso óptimo de los recursos del territorio. Todo lo que tenemos está ubicado en el territorio y disperso, entonces tenemos que localizarlo, identificarlo y identificar el uso idóneo de cada cosa para sacar el mejor provecho y la mejoría de todos, una mejoría equilibrada. Entonces, el ordenamiento territorial es fundamental y sin cartografía no hay ordenamiento territorial. Nosotros quisiéramos explicarle a nuestros televidentes que cuando hablamos de cartografía no es solamente un mapa que por aquí ve el río, que aquí hay una montaña, sino que esa información espacial es muy variada, es muy dinámica, inclusive porque se va actualizando de manera permanente en la práctica. Pero ¿puede usted decirnos qué otros componentes entonces debe tener un buen mapa, una cartografía, un buen levantamiento espacial, que no solamente calles y avenidas, no solamente la montaña y el río? ¿Qué otros componentes debe tener eso para llegar al 5 que estamos hablando hace un ratito? Claro, sí, hay que agregarle valor cada vez más a la información. Entonces la información básica, que precisamente se llama cartografía básica, son los mapas topográficos que conocemos por ahí, que tienen el relieve, que tienen los ríos, que tienen información, perdón, de los accidentes geográficos o los fenómenos geográficos que existen. Esa información es básica, ese es el molde. Ya sobre esto se vierten otras informaciones ya estadísticas de más atributos de intereses particulares o sectoriales, y entonces ya se genera lo que es cartografía temática. Entonces ya de temas, todos los temas que tú quieras. Puede ser de salud, puede ser de información económica, de información estadística, demográfica, de cualquier cosa. Cualquier idea que se te ocurra, que tú puedas asignarle un número, un valor y una posición, eso te genera una información temática muy útil. ¿Quiénes son entonces los responsables de armar eso? O sea, los que desarrollan habitaciones, los que desarrollan complejos hoteleros, los que se encargan de la actividad comercial, cómo crecen. Entonces, todo eso está disperso, pero ¿quién se encarga entonces de agrupar esto y ponerlo en el mapa para que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes tengamos acceso a eso? Bueno, fíjate, realmente todo el mundo colabora en eso. Y nosotros necesitamos la cartografía base, que se la generan las agencias cartográficas, desarrollan esto, ¿no? Que es lo que digo que hace falta. Luego, cada actor, ya sea de manera individual o institucional, puede agregarle valor a eso. Incluso las mismas empresas. O sea, todo el mundo puede contribuir. ¿Quién se encarga de reunirlo? Bueno, pues los especialistas, ya sean del sector privado o del sector público. En este caso, si hay información base disponible y los municipios, en su caso, quieren saber todo lo que hay en su territorio, debe haber, claro, un flujo de información entre todos los actores, ya sea público y privado. Entonces, se recopila toda esa información, la combinamos y generamos todo este conocimiento de lo que existe. Entonces, los especialistas, por ejemplo, en planeamiento urbano, o que trabajan para planeamiento urbano, pueden hacer uso de esto, pero claro, teniendo la disponibilidad de los recursos necesarios para esto, ya sea informáticos, ya sea de información, etcétera. ¿Es caro esto? Ciertamente. ¿O costoso? Puede ser costoso, pero es más costoso cuando actuamos de manera individual. Es decir, hay... Individual, ¿usted quiere decir que si, por ejemplo, yo represento tal o cual sector de economía y agarro el mapa, entonces el base, que usted acaba de decir, la cartografía básica, y sobre ese plano empiezo a trabajar, a ubicar mis hoteles que yo tengo en esas áreas, en los centros de diversión que están vinculados a mi actividad comercial, y lo voy poniendo. Pero eso me va a costar hacerlo. Pero si me va a costar hacerlo, para hacerlo saber qué beneficio tengo yo, entonces en invertir ese dinero ahí para que otros se enteren. ¿Cuál es mi beneficio? Precisamente, ese es uno de los temas que ha tenido, la falta de hacer una actualización nacional general. Digamos, hacer una sola inversión que haga el Estado, concentrada. Y sobre eso, cada institución va a generar su cartografía. O sea, turismo, lo suyo, turismo salud, va a generar lo suyo, educación, las escuelas, salud, exactamente. Fomento, claro, obras industria, públicas. Todo el mundo puede hacer su propia cartografía, trabajar su propio tema, ya sobre la base actualizada de todo el mundo. Incluso los municipios pueden generar su propia cartografía o la derivación de esta, ¿no? Ahí vamos. En lo que corresponde a su límite, ¿no? Sí, ahí vamos. Entonces, cuando un municipio X decide
en un momento determinado, bueno, ya identificar sus actividades para organizar el territorio y agarra un mapa base, una cartografía básica y empieza a armar esto. Esto cuesta dinero. Quizás el municipio lo ve para identificar sus actividades y hacer un planeamiento en el territorio. Pero hay muchos municipios, la mayoría, son de muy escasos recursos. Entonces, vamos a una breve pausa, arquitecto. Y cuando vengamos, yo quiero que usted me diga entonces cómo estos municipios pueden hacer algo que no sea tan costoso para actualizar su cartografía que le corresponde. Mantenga la sintonía, regresamos muy breve con el arquitecto Peguero. Regresamos con el arquitecto Peguero. Estamos hablando de cartografía y tecnología geoespacial. Arquitecto, antes de la pausa, le manifestaba que los municipios, muchos del país, son de muy escasos recursos. Realmente una cantidad que ni siquiera quiero atreverme a decir aquí el número, porque va a pensar exagerado, pero la gran mayoría de los municipios tienen muy pocos recursos, inclusive para cumplir con las competencias que la misma ley le da. Y esto de actualizar la cartografía, sus espacios, sonaría como algo muy poético. Y no sé cómo lo entendería un ciudadano si le dirían que su ayuntamiento va a invertir una cantidad importante para esto. Sabemos que es un tema costoso. Pero, ¿qué solución práctica o viable podríamos idear aquí en Municipalidad Global, que es un espacio en donde promovemos las buenas prácticas, pero sobre todo le damos una visión global al desarrollo local? Y sabemos que en otros países, usted acaba de decir, que esto ha funcionado muy bien. Pero ¿cómo en República Dominicana nosotros podemos hacer esto para que sea viable con estos ayuntamientos pequeños? Sí, definitivamente la solución es hacer sinergia mediante proyectos mancomunados. Y hay varios esquemas para esto. Hay esquemas que funcionan a nivel incluso global, a diferentes escalas: global, nacional, regional, puede ser provincial, puede ser municipal. Exacto. Entonces se llaman infraestructuras de datos espaciales. Okay. Entonces estas infraestructuras son mecanismos que agrupan diferentes elementos, ya sea acuerdos interinstitucionales, protocolos de manejo de información, inventarios de información, tecnologías en sí, o sea, y procedimientos para que esta información esté disponible en las condiciones necesarias y los mecanismos para que pueda fluir. Pero también hay otro concepto que son los sistemas de información territorial. Y en este caso, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de, digamos, algo idóneo para lo que sería el Gran Santo Domingo, que son diferentes municipios, sí, correcto, unos más prósperos o más abundantes que otros. Entonces, una manera sería establecer un sistema de información territorial para el Gran Santo Domingo y claro, esto establecería unos mecanismos de informaciones que se comparten. Claro, pues son vías comunes, donde termina uno empieza el otro. Entonces tú no puedes pensar hasta dónde llego yo solamente. O sea, la información tiene que ser común, solapada, de un mismo territorio, ver todo en un contexto general y luego cada quien trabaja a nivel particular lo suyo, pero tomando en cuenta siempre al vecino. Entonces los gastos van a ser comunes. Un sistema común, información, gastos de inversión para un levantamiento aerofotogramétrico, por ejemplo, serían gastos compartidos y la carga es mucho menos pesada para cada quien. Me imagino que podría involucrarse el sector privado también. Por supuesto. Porque si en esas, usted acaba de decir el Gran Santo Domingo, bueno, el 10% del PIB está aquí entre Jaina, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.
Obviamente significa que la mayor generación de riqueza se concentra en algunos espacios que están cerca de unos de otros. Entonces, me imagino que hay industrias, sabemos que hay hoteles, diferentes actividades comerciales que generan riquezas. Estos pueden participar también para alimentar estas infraestructuras de datos, en mancomunarlo. Es una propuesta interesantísima. Puede hacerse también por las áreas turísticas, que pueden mancomunarse esos municipios vinculados unos con otros al quehacer turístico, de playas, de montaña. Creo que es una actividad, las actividades mineras que están en las cordilleras, este tipo de actividades puede generar el interés de este sector privado de participar con los municipios. Es una excelente propuesta. Sí, sí, naturalmente. Es que debemos pensar así, no de manera individual, no un sector o un ministerio independiente de otro, o un gobierno independiente, un gobierno local independiente de otro. Ni lo público separado de lo privado, o sea, es de interés para todos. El servicio, las agencias del Estado sirven al ciudadano, al privado. Entonces, pero tú estás interesado también, tomas parte activa. Es lo suyo, o sea, asociaciones público-privadas, como es un modelo que se usa hoy en día, Sí. es idóneo para hacer realidad esto. Al final, todos estamos interesados en que se desarrolle el territorio, se desarrolle el país, que se desarrolle el municipio. Todos los actores involucrados en una localidad tienen que participar y ser conscientes de ello, naturalmente. Hoy tenemos una herramienta muy poderosa, que es global, que son estos famosos mapas. Google Maps es una herramienta súper poderosa. Todo el mundo lo usa. Los que hemos tenido oportunidad de ir a otros países, la utilizamos de manera permanente, inclusive para poder guiarnos entre las calles que no conocemos, porque no transitamos por allí con esa frecuencia o es la primera vez que hemos ido. Entonces, si esta herramienta tan poderosa, que es de libre uso, porque todo el mundo lo tiene en una aplicación, como usted dijo al inicio del programa, entonces, ¿por qué nosotros como país invertir de manera particular en nuestro geoespacio de alimentar esta información y crear una infraestructura de datos geoespaciales, si ya tenemos una plataforma grande, libre, que se alimenta y que la gente accesa a ella de manera hasta para buscar una farmacia, una estación de gasolina? Entonces, ¿por qué entonces la cartografía dominicana o el gobierno dominicano tendría que invertir en esto? Si nosotros no tenemos necesidad, haciendo de abogado del diablo, ¿por qué entonces existe un instituto que vaya a hacer esta inversión? ¿O por qué? Si tenemos ya esa herramienta de libre acceso. Bueno, pues precisamente es que en esos países donde tú puedes hacer uso último e impresionante de esas tecnologías. En algunas situaciones, escúchame que le interrumpa, es hasta tridimensional. Claro, claro. O sea, uno ve hasta la altura del edificio. Naturalmente, pero no es que Google le ha hecho eso a esa ciudad. Es que esa ciudad tiene su información que la ha generado y la pone a disponibilidad de todos, incluso de Google. Entonces Google puede hacer uso de esto y agregarle valor como lo hace. Pero cada uno de nosotros pudiera hacerlo. Cuando hablo de nosotros, ¿no? como país, como ciudades, como municipios, somos los que tenemos que gestionar eso, de la responsabilidad de que eso esté, de que esa información, para que luego público o privado puedan agregarle valor y ponerlo a disponibilidad de los demás, de los ciudadanos, ofrecer servicios sobre eso, agregándole valor a una base ya existente. Pero si nosotros no tenemos la base actualizada, nadie la va a hacer por nosotros. Lo que utilizan usualmente son informaciones no tan precisas, porque son informaciones incluso generadas por los mismos ciudadanos. Correcto, ahí va yo. Eso es de libre acceso y cada quien pone lo que le conviene. Pero no necesariamente tiene precisión, no tiene informaciones adecuadas, quizás no son lo que realmente se debe alimentar esa plataforma. Precisamente aquí a cada rato tú te puedes recibir el comentario de un amigo, no, que iba a tal sitio, cogí la ruta y me botó y me perdí. Sí. Porque no hay exactitud, no hay calidad, no tiene la suficiente calidad esta información que está disponible, que usa Google. Entonces, para que haya mejores servicios sobre esto, sobre esas plataformas, el Estado dominicano tiene que actualizar la información y entonces sobre eso podremos ver cosas muy interesantes. Incluso el tema de las ciudades inteligentes es sobre la base de esto, como he dicho anteriormente. Tenemos la información actualizada y luego viene las diferentes estructuras, ¿no? Digamos el Internet de las cosas, se puede vincular con esto
¿no? Y la información de cada sitio, entonces podemos hacer, explotar y tener muchos servicios interesantes. O sea, el cielo es el límite. Correcto. Mantenga la sintonía, bebé. Volvemos muy breve con el arquitecto Peguero. Gracias por mantener la sintonía esta noche del domingo en Municipalidad Global por Teleradio América. Estamos con el arquitecto Peguero desde el inicio del programa hablando de un tema vital para el desarrollo, tanto local como nacional, comercial. Es una necesidad nosotros tener el territorio debidamente alimentado y organizado y tener acceso como ciudadanos comunes y corrientes en estas informaciones que son vitales para nosotros desenvolvernos en el día a día ya hoy. Es así, arquitecto, porque en la pausa anterior estuvimos hablando de estas herramientas tecnológicas poderosas que utilizamos para llegar a los sitios, para identificar una farmacia, para encontrar una estación de gasolina, algo de comer, una dirección de un amigo, una dirección de un negocio. Y es la Google Maps. Pero creo que no son únicos. Existen otras plataformas que estén disponibles para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. Y para usted también, que es un experto en el tema. ¿Cómo lo ve? ¿Tenemos otras herramientas? Hay muchas alternativas, definitivamente. O sea, fíjate, hasta hace poco la gente también hablaba no solamente de Google, sino de Waze. Incluso algunos preferían el Waze antes que el Google, pero hay otras más. O sea, hay informaciones de cartografía así en línea, hay infinidad. Limitarme sería un error. Yahoo tiene también, Apple tiene. Luego también cada país puede generar la suya propia. Hay muchos casos que lo tienen. Y de ciudades también. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Madrid, por decirlo así. Sí. ¿No? O sea, ya Estados Unidos sabemos que tienen muchísimo, pero en el caso de Madrid, por ejemplo, ya hace muchos años, yo que viví allí un tiempo estudiando, podía, cuando iba a algún sitio, o sea, en vez de, no había Google, Google no estaba todavía tan amplio, sí, pero ya el sistema de transporte de la Comunidad de Madrid tenía ya su aplicación, que tú querías ir de tal punto a tal punto, bueno, pues tú tienes que tomar el autobús tal, el metro tal, y así llegas, o la combinación que sea necesaria, y caminar hasta aquí como te hace Google. Y así como lo hacen ellos desde hace muchos años, lo puede hacer cualquier ciudad o cualquier entidad de servicio. Entonces, eso no tiene límite, ¿no? Hay infinidad de... Entonces esa información la migramos a las plataformas tecnológicas que hoy son globales. Claro que sí. Pero naturalmente, cuando tú tienes una información, en el caso de la Comunidad de Madrid, ellos se responsabilizan de la información que te dan. Es un servicio que ellos te ofrecen y ellos asumen la responsabilidad. O sea, el error lo asumen ellos. Okay. Si es que hay error, o se aseguran de que no lo haya. Sí. O sea, la calidad de la información. La calidad de la información. La precisión de la información. La calidad del servicio, en sentido general. Entonces, una responsabilidad tuya, entonces tú le vas a agregar lo que sea necesario para asegurar la calidad de ese servicio. Entonces, Google, claro, tiene unos límites, pero al ser, digamos que global, entonces va a tener sus limitaciones y sus márgenes de error. Claro. Entonces, digamos que la manera en que yo asumo la responsabilidad, digamos que se establece eso para Santo Domingo, bueno, pues alguien tiene que asumir la responsabilidad de que ese servicio tenga la calidad. Entonces, si partimos de que cada actividad comercial puede generar su propia información para atraer sus clientes, esto se puede agrupar, sería mucho más preciso porque tienen intereses sectoriales de que este servicio sea brindado con mucha calidad y esto puede entonces unos con otros crear ese tejido de una información más precisa, mucho más clara, mucho más útil para el ciudadano común y ponerlo a disposición general de la población. Claro. Eso es lo que usted acaba de explicar. Eso es correcto. O sea, las infraestructuras de datos espaciales ayudan en eso.
Y está también el concepto que se maneja en otros ámbitos, que es los datos abiertos, o el open data, como se dice en inglés. Eso es una tendencia a nivel mundial. De hecho, el tema de la transparencia ha movido a muchos gobiernos a abrir los datos. Porque si tú generas datos, como todo ministerio, como toda agencia de gobierno, maneja datos, tú pones la disponibilidad de la ciudadanía, que eso ya está pagado, ¿no? Como sabemos todos. Correcto. Entonces, pon la disponibilidad de la gente, de las empresas, del ciudadano en general, y se pueden generar múltiples aplicaciones, sacando provecho de lo que ya tú generas. Entonces, esa es la tendencia a nivel mundial. Y por eso podemos hablar en otros países de sacarle provecho a lo del Big Data. Pero eso está sobre la base de eso, de los datos abiertos, disponibles, ya depurados, ya organizados, para que cualquier empresa o persona que tenga un interés pueda aprovecharlo. Hace aproximadamente unos meses, 6, 7 u 8 meses, mientras estábamos involucrados en el tema de pandemia, que todos estábamos cerrados, consumimos mucho contenido televisivo, todos los ciudadanos, me imagino que del mundo completo fue así. Y yo pude apreciar en un programa de esos que pude ver, por obligación, que este tema de la cartografía es vital para un buen desempeño de espacio aéreo, los pilotos, los aviones. Inclusive, vi que en el documental hubo un accidente porque no estaba actualizado los picos de las alturas de los montes, de las montañas, de esas áreas. Hubo un pequeño terremoto, un gran terremoto, emergió una parte, bajó otra y cambió. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Esto es así? ¿O fue simplemente porque en televisión a veces uno ve cosas como muy fantásticas? Sí. Pero esto es correcto. Eso es correcto, definitivamente. El territorio va cambiando dinámicamente, por eso la actualización es importante. La última actualización de la base cartográfica dominicana a nivel de raíz fue de los años 60. Sobre eso se trabajó actualizaciones parciales en los años 80, 90 y así. Entonces, pero en realidad la estructura general del territorio ha cambiado muchísimo en 40 años. Entonces hay que trabajar sobre eso. Pero bien, sobre el tema de lo aéreo, es igual que la navegación marítima. Tienen que actualizarse las cartas náuticas constantemente. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el cartográfico que llegaba usualmente un folleto llamado Notice to Mariners, o sea, aviso a los navegantes, como se dice en castellano. Y realmente eso es útil para todo el que ejerce la navegación. O sea, saber cuáles son las rutas actualizadas. A ver aquí si el fondo marino ha habido algún cambio para no encallarse, etcétera. O sea, hay que actualizarlo constantemente y eso aplica también para la navegación aérea. Los ríos ya no van por donde iban hace 40 años. No, definitivamente. Bueno, hay que ver, eso depende, ¿no?, de cada caso. Pero siempre los ríos tienen tendencia a cambiar y más cuando tú le pones una represa, etcétera, ¿no? O sea, o un terremoto. O un terremoto también. O un huracán. O un huracán. Hay muchos fenómenos que pueden incidir en eso. Una Usted dijo algo aquí fundamental. Usted dice que en los 60 fue que se actualizó de manera global. Sí. Y después se han hecho actualizaciones parciales. Exactamente. Estamos entonces desactualizados. Hace falta actualizar bastante, realmente. Hace falta una actualización conjunta en todo. En su experiencia en el Instituto Cartográfico y en otras instituciones que usted ha elaborado con este tema, me gustaría saber, ¿hay muchas personas en esta disciplina en la República Dominicana? Hay muchísimas personas, definitivamente. O sea, hay profesionales de esta área vinculados al día a día. O sea, que están trabajando en estas áreas de cartografía, o sea, que trabajan en el instituto o de manera particular. ¿A qué se dedica un cartógrafo si no lo contrata el gobierno? Bueno. Por ejemplo. Hay trabajo de manera privada también. O sea, hay muchos servicios, muchas empresas que trabajan con esto. Como tú has dicho anteriormente, o sea, son costosos los servicios, pero sí, hay muchas opciones de trabajo. ¿Por qué mi pregunta? Porque todo el mundo necesita, todos los ministerios necesitan información cartográfica. ¿Por qué mi pregunta? Porque en Municipalidad Global, este año 21, tenemos la intención de crear un foro de discusión sobre los temas que vinculan a la municipalidad en diferentes disciplinas hacia el desarrollo. Tecnología, innovación, desarrollo,
desarrollo comercial, marítimo, minero, tránsito, construcciones, etcétera. Este tema para el ordenamiento territorial y la planificación es determinante. Entonces, nos preocupa que cuando vayamos a hacer el foro no tengamos suficiente insumo en algunos temas muy específicos, muy bien técnicos. Por eso le hacemos la pregunta. Entonces, profesionales como usted estarían dispuestos a participar en este espacio de discusión donde estemos una gran cantidad de personas de diferentes disciplinas para crear esta infraestructura de información para beneficiar el desarrollo local. ¿Está usted dispuesto a participar en estos espacios? Por supuesto que sí, claro. Será muy interesante, será un honor. Muchas gracias. Mantenga la sintonía, regresamos muy breve, ya con la parte final de su programa Municipalidad Global. Ya estamos en la parte final de su programa Municipalidad Global, Arquitecto. Vamos a hablar de oportunidades a futuro. Este tema de la cartografía es un tema apasionante. Me consta de la profesionalidad de los miembros del Instituto Geográfico Nacional, del Cartográfico. Son personas que trabajan con denuedo, con entrega, hasta con abnegación. Son personas que son héroes anónimos, son como aquellos que construyen para el bienestar del dominicano, pero no están en los periódicos, no están en estos espacios de publicidad, que la gente pues no los ve a diario, pero son personas que nos sirven a diario. Sabemos de ese esfuerzo extraordinario que ha hecho estas instituciones vinculadas a la cartografía dominicana. Sabemos que todavía el Estado dominicano en sí tiene muchas debilidades, muchos bemoles por áreas, por sectores. Y la cartografía no es la excepción. Es normal que también tengan sus diferencias, sus limitaciones económicas y obviamente también su desarrollo institucional. Ya estamos en un país diferente. Hay muchos profesionales que están dispuestos a asumir con hidalguía sus funciones gubernamentales en su momento, como las tuvo usted, como las he tenido yo. Y yo quiero hacer un reconocimiento desde este espacio de Municipalidad Global a ustedes, que desde esta disciplina vital e importante para el desarrollo de todos los pueblos están desarrollando con esta entrega y cariño en sus espacios de trabajo. Así que queremos también escucharle ya hacia futuro las oportunidades que tenemos para mejorar y avanzar. Este 2.5 no es tan malo, yo pensé que estábamos en 1. Arquitecto. Sí, realmente eso es verdad. O sea, la gente que trabaja la cartografía y la geografía aquí en República Dominicana son héroes anónimos, definitivamente. Hay mucho esfuerzo que se ha hecho, he sido testigo de eso y merecen, como dices tú, un reconocimiento, ser más atendidos, o sea, que se atienda más ese sector, porque es la base del desarrollo nacional. Son los que van a promover su tarea, su labor, es la que va a permitir poder mejorar, llegar a una mejor posición en nuestro país, dicho sea de paso. Entonces, sí, hace falta atender que el gobierno los atienda más, se le provea de los ingresos necesarios, los recursos que se necesitan para hacer su labor de una manera más eficiente, adecuarle sus condiciones, las instalaciones, de todas las instituciones que tienen que ver con esto, o sea, tanto el cartográfico militar, como el geográfico universitario, como el Instituto Geográfico Nacional, deben ser atendidos. Su labor es fundamental. Eso es innegable. Y el sacrificio que hacen cada día, de verdad, a mí me sorprende. Claro. Porque es con a manos peladas, como el decimos servidor aquí. Público nunca va a ser bien pago, salarialmente hablando. Se compensa con esa voluntad, con ese deseo de querer hacer las cosas. Esa es la satisfacción que recibe el servidor público
en el sentido general, que complementa la deficiencia salarial. Ese ánimo de querer hacer las cosas bien, de servir. No es solamente los políticos que salen a hablar por televisión, no es solamente los policías que salen todas las noches a custodiar nuestros bienes, no es solamente los congresistas que trabajan por leyes, ni los bomberos que apagan incendios cuando lo necesitamos. Solamente nos acordamos de esas personas cuando nos vemos involucrados en la deficiencia del servicio. Pero hay que reconocer plenamente que ustedes también son héroes anónimos, igual que aquellos que dan servicio como el que más día a día a la población dominicana. Así que muchas gracias, arquitecto. En nombre de Municipalidad Global, hacemos extensivo a usted y a otros profesionales del área por estar con nosotros siempre atentos al desarrollo nacional. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por haber acompañado tanto al arquitecto Peguero como a quien les habla en este domingo en la noche aquí en Municipalidad Global. La próxima semana les esperamos a la misma hora por este mismo canal. Feliz resto del domingo.